misericordias. Agradecida, Señor, por esta oportunidad que me das, papito bello, de poder escudriñar tu palabra. Papito santo, yo te ruego, Señor, que así como has hablado a mi vida, bendito Dios, puedas atraer un espíritu, bendito Dios, de interpretación, de entendimiento, Padre, para que esta palabra pueda ser transmitida, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, papito bello. Yo me abandono en tus manos, Señor, y te digo, haz como tú quieras en mi vida, Señor. Papito bello, pero que tu voluntad, Señor, tu buena voluntad, papito santo, pueda ser llevada por medio de esta palabra, Señor, a los corazones de tus siervos y tus siervas. Bendito Dios, yo me pongo en tus manos y te ruego, bendito Señor, que esa mano poderosa, esa mano ministerial pueda tomar el control de esta atmósfera, Padre, para que esa palabra, Señor, pueda caer a tierra fértil, bendito Dios. Te pido, Padre, que tomes el control de la atmósfera, Padre, que tomes el control, bendito Dios, de mi vida, que tomes el control, bendito Dios, de esta palabra que ha hablado a mi vida, y por medio de ella, Señor, yo puedo llevarla a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es una bendición, mis amadas hermanas, poder estar delante del Padre, primeramente, delante de nuestro Señor y delante de ustedes. Es una bendición realmente poder compartir con ustedes esta palabra. Hemos estado estudiando ya, este es el tercer tema de los frutos del Espíritu. Y quiero compartir nuevamente con ustedes, pero vamos a ver lo que dice allá en Gálatas 5, 22, 23. Y el tema de hoy es la paz, fruto del Espíritu. Y dice la palabra en el nombre de Jesús: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Venimos viendo a lo largo de, ya con tres temas, lo que es el amor, el gozo. Hoy nos vamos a introducir a la palabra paz. Dele la paz a su hermana que está al lado y dígale que la paz del Señor ministre tu vida, que la paz del Señor ministre en nuestra vida, porque es un momento, mis amados hermanos, cuando tenemos que despojarnos de todo afán, de toda tristeza, toda preocupación, para empezar a vivir verdaderamente la paz del Señor. Y yo veía que en el griego la palabra paz se traduce, dice, y es la palabra airene, que implica prosperidad, quietud, reposo. Es decir, que la paz que da el fruto del Espíritu Santo nos produce esta quietud y nos lleva al reposo. ¿Por cuánto tiempo? Dice. Es un tiempo, miren, mi amado hermano, infinito. La infinidad de Dios puede traducirse por medio de esta palabra y podemos sentirla. ¿Cuánto tiempo podemos tener paz? Mi amado hermano, yo me preguntaba, Señor, ¿cuánto tiempo esa paz, ese fruto de tu Espíritu Santo puede vivir en nosotros? Y mi amado hermano, mi amada hermana, es un tiempo indefinido. Es de verdad el tiempo que usted esté cultivando ese fruto, el tiempo que esté cuidando usted ese fruto, usted va a poseer la paz. Y tenemos que vivir la paz, mi hermano, mi hermana, hermana, porque Dios es un Dios de paz. Dios nos ha traído en cada prueba para que vivamos ese fruto y para que abundemos en ese fruto. Importante es estar en la presencia de Dios. Hemos venido viendo que no podemos vivir ni hablar del amor de Dios si no hemos estado en su presencia. Es un fruto del Espíritu. Nos podemos deleitar del gozo, otro fruto del Espíritu Santo, pero en la presencia de Dios. Y asimismo, este fruto del Espíritu Santo, que es la paz, mi amado hermano, podemos experimentarlo nada más en la presencia de Dios. Dejando, dice, ¿verdad? Echa toda tu ansiedad en mí. Deja toda ansiedad. Dice, ¿verdad? Vengan a mí los cargados y turbados, que yo los haré descansar. Ese es el reposo de Dios, mi amado hermano. Ese es el reposo de Dios a nuestra vida. Cuando llegamos y le decimos, Señor, yo quiero vivir tu paz, es allí en la tribulación.
Ahí en ese afán que estamos pasando, ahí es donde vamos a conocer verdaderamente si estamos llenos del Espíritu. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que darle a saber al pueblo, en nuestra casa, a nuestros hijos, a las que tienen esposo, a su esposo, que ustedes están dando ese fruto de la paz. Porque a lo mejor, mi amado hermano, mi amada hermana, estamos viviendo tiempos difíciles en la casa, en el hogar. Podemos verlo, ¿verdad? En el plano, en nuestra Guatemala, cómo hay escasez, que muchos dicen que no hay trabajo, y podemos ver cómo nos quiere contaminar el tiempo, pero podemos decir, la paz de Dios es conmigo. Y yo sé que donde yo no veo es como ver al invisible. Yo estoy creyendo que Dios está obrando y que si no hay provisión, ahí está la provisión. Y es donde podemos ver y experimentar ese fruto en la paz. Cuando no ves las cosas, dice la palabra, ¿verdad? Llama las cosas que no son como si lo fueran. Y vamos a ministrar nuestra alma la paz. Porque nuestra alma, mi amada hermana, se agobia, se abate. Eso que está dentro de usted, que ahorita le está poniendo pensamientos de afán, eso que no la deja dormir, que no la deja reposar, mi amado hermano, déjeme decirle que la paz de Dios es en su vida para que pueda experimentar el verdadero reposo, la quietud del Espíritu Santo. Y usted va a empezar a ver cómo el Señor trabaja, porque no es en medio del corre, es el Espíritu apacible de Dios el que le da fuerza al cansado, dice, el que le trae la provisión, el que le trae la sanidad. Pero solo si nos adentramos a la presencia del Señor. Es un fruto, mi amado hermano, que son 3 letritas y es bien pequeñita la palabra paz, pero realmente en nosotros es poderosa. Si no tienes paz, esa palabra tan pequeñita, vas a dejar de percibir la gloria de Dios. Yo le decía, papito bello, ¿cómo nos enseñaste a orar? Cuando nos enseñó, dice, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu reino. Y el reino de Dios es grande. El reino de Dios no es un reino de miseria. Es un reino para que reposemos y vivamos confiados y confiadas que la paz de Dios es para con nosotros. Quiero que abramos nuestra Biblia, mi amada hermana, en Romanos 8:5 al 9. Voy a compartirles la versión Reina Valera 60. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Dígale a su hermana que tiene al lado, ocúpate del Espíritu, porque eso es vida y es paz. Vamos a ver acá en el 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿quieres agradar a Dios? Yo lo quiero agradar. Entonces vivamos en la paz de Dios. Es una manera en la que vamos a recibir y vamos a arrancar las bendiciones que por años no hemos podido, mis amados hermanos, obtener, pero es en la paz de Dios. A lo mejor estamos nosotros viviendo con enemigos constantes en nuestra alma y físicamente también. A lo mejor nos toca que compartir con vecinos difíciles. A lo mejor en nuestro propio hogar estamos viviendo nosotros situaciones difíciles. Pero que toda enemistad se vaya, porque la paz de Dios ministra nuestra vida. Porque donde hay contienda, pero está la paz de Dios, nosotros somos portadores de ese fruto. ¿Qué va a ir en contra de nosotros? Nuestro enemigo va a quedar avergonzado y cansado, porque va a decir, he trabajado, le he puesto, ahí como dice la palabra, obras de la carne, todo aquello que está en nuestra carne, pero aún se sigue viviendo. Yo lo veo tranquilo. El enemigo, mi amado hermano, mi amada hermana, gana las batallas por observación.
¿Y cómo te ve él? Afanado, angustiado. Solo le estamos alimentando el ego y que crea que ya ganó esa batalla. Pero que toda obra de Dios, que el Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí, para poder agradar al Señor, para poder recibir y poder tener ese fruto. Porque lo tenemos que vivir, lo tenemos que percibir. ¿Estamos viviendo dificultades? Sí. Somos cristianos llenos de paz. ¿Y qué es eso que te da esa sonrisa en medio de la aflicción? Si el vecino te acaba de insultar, es que es la paz de Dios. Yo no puedo tener enemistad con nadie, porque la paz, ese fruto del Espíritu Santo, es el que llena mi vida, el que guía mi vida. Aprendamos a vivir en paz, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, y vamos a deleitarnos, vamos a reposar. Yo he conocido de verdad al Dios de paz, príncipe de paz. Ese Dios de paz que de verdad, aunque podamos ver la aflicción tan cerquita y vivir, porque te están acechando y a lo mejor es el Señor el que te está probando si ya tienes ese fruto. Porque a veces le atribuimos muchas cosas al enemigo, que Jehová lo reprenda. Pero podemos ver que es el Señor a lo mejor el que nos tiene en prueba. ¿Cuántos frutos tienes? Ya tienes el chequecito en el amor, ya lo aprobaste. Tienes el del gozo. Mi amada hermana tiene el gozo de la paz. Ese gozo que da la paz, digo yo, Señor, yo me gozo. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento está en mi vida. Y dice todo entendimiento porque a veces somos tan escasos para entender lo que Dios está haciendo. Cuando tú estás reposando, cuando tú de verdad estás en ese reposo, en la paz de Dios, Dios está trabajando. Porque no se duerme el que guarda tu alma. Porque no se duerme el que guarda mi alma. Él está velando por ti, trabajando por ti. Que la paz del Señor ministre tu vida. Que la paz de Dios ministre mi vida, para que después toda enfermedad almática no llegue a arrebatarte el gozo, porque el Dios de paz te ama. Este Dios de paz es mi Padre. Este Dios de paz, cuando tú ministras tu alma a la paz, de verdad conoces una dimensión de Dios diferente. Ese fruto de la paz es poderoso. Quiero que veamos, vamos a ver, Romanos, la teníamos aquí todavía el 9, perdón, vamos a ver, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y el Espíritu de Dios, mi amada hermana, en nosotros quiere hacer cosas grandes. Y es fruto del Espíritu Santo, que es la paz, quiere morar en ti. Ese fruto del Espíritu Santo de verdad te va a hacer tener batallas, pero tener una victoria tan grande que tú vas a vivir en la batalla, pero vas a vivir en la paz. Van a venir los ángeles del cielo a pelear tus batallas. A lo mejor no porque tú seas dejado, sino porque llegó el tiempo en el que tú empiezas a llegar a la paz de Dios y decir, yo soy dador de paz. Yo tengo una palabra de paz. Yo tengo esa palabra porque esa palabra de paz te da vida. Y yo soy portadora de vida. Y empiezas a vivir y a caminar en la paz de Dios. Y ves tus alrededores. Porque ¿cómo podemos vivir nosotros y caminar confiados en una zona roja? Es porque la paz de Dios nos acompaña. Porque sabemos que el Dios, ese Dios poderoso, nos guarda y nos cuida. Y podemos salir en paz. Cuando dice, verdad, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quiere decir que tu siguiente mañana, esa nueva misericordia, la vas a vivir en paz. Veamos Romanos 14, 16 al 17. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si no te estás gozando, no vas a experimentar la paz.
Si no te estás gozando, no te vas a deleitar. Que la paz de Dios pueda ministrar esta mañana en nuestra vida. Dice en Romanos 14, 18, 19. Porque el que en esto no sirve a Cristo, dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Yo te digo, estamos agradando a Dios. Dice, ¿verdad? La palabra, si vivimos en paz, lo vamos a agradar. Es un fruto definitivamente, mi amado hermano, que nos cuesta entender y vivir, porque los afanes nos van cegando, porque esos enemigos que se han levantado en contra de ti, vea la palabra, hoy nos decía, sin el Señor lo han hecho. Entonces van a tener fracaso. Pero nosotros estamos confiados en el Rey de Reyes, Señor de Señores, en Jehová Gibor, en el Dios grande y poderoso, que pues te va a afanar. ¿Qué enemigo no se va a vencer en el nombre de Jesús? Dime, ¿qué es lo que es imposible para Dios? Nada. Nada es imposible para Dios. Y yo creo que es un tiempo en el que vamos a vivir experimentando la grandeza de Dios. Pero tenemos que empezar a fructificar en el amor, en el gozo. Que nada te robe el gozo de tu salvación. Y así vamos a empezar a vivir la paz. Esa paz de Dios. La pasibilidad de Dios. Esa pasibilidad que solo en la presencia de Dios podemos llegar. Yo no sé usted después que se levantó de la presencia del Señor, cómo se siente. Venía cansada, venía abatida, se sentía enferma, se sentía con cargas. Yo me siento livianita. Yo de verdad, yo le digo, Padre, esa paz es la que yo necesito. Y vengo aquí a buscarte porque te necesito. Estas mañanas de ayuno lo que hacen en nosotros es ministrarnos esos frutos del Espíritu Santo. Porque en la casa no los vamos a alcanzar. Si no buscas la presencia de Dios, no vas a fructificar. Se te van a caer los frutos. Te vas a quedar como esos árboles cuando llega el otoño y se caen hasta las hojas. El Señor nos va a hacer reverdecer en cualquier temporal. El Señor te va a hacer reverdecer en cualquier desierto. Cuando dice, aunque el árbol haya sido cortado, al olor del agua reverdecerá, dice la palabra. Y esa es la paz de Dios en tu vida. Esa palabra en mi vida, yo le digo, Señor, aunque me vean seca, aunque me vean tal vez enferma, pero Señor, yo sé que tu paz va a llegar en mi vida y que voy a reverdecer porque lo dice tu palabra, no porque sea buena. A lo mejor no estoy ni capacitada, pero tu palabra me va a habilitar y me va a hacer vivir y me va a hacer fructificar. Y la paz de Dios me levanta. Porque así como ustedes, también tengo desafíos en la vida. El hecho de estar llevando la palabra es porque estamos siendo probados. Cuando el Señor nos permite estudiar la palabra para poder compartirla, es porque estamos viviendo exactamente ese tiempo para poder levantarnos y decir, Señor, tu palabra me ha hablado y la paz que tú me das no me la da el mundo. Esa paz de Dios, mi amado hermano, de verdad te va a hacer vivir feliz, gozoso. He dicho que no habemos cristianos feos, porque la presencia de Dios hermosea el rostro. Entonces, cuando quieran venir de verdad a los pies del Señor, no van a tener necesidad ni de cirugías, mis hermanos, de verdad. Vamos a vivir hermoseados por el rostro. ¿Cómo va a estar tu espíritu? Gozoso. Miremos en Romanos 14, 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Y qué tiene que ver esto con la paz? Mucho. Porque nosotros, mis amados hermanos, somos portadores de vida, de una palabra de paz. ¿Y qué es lo que nosotros comemos? La palabra. Si estamos alimentándonos constantemente de la palabra, no vamos a ser de destrucción para nadie,
porque la palabra va a salir de nuestra boca tan certera porque la estamos viviendo. Y es un momento, mi amado hermano, en el que vamos a beber de ese vino nuevo, en el que vamos a deleitarnos y vamos a tener que darle al amigo y al enemigo. Porque aquel que te ha querido destruir se va a unir a ti. Como uno dice, pues, si no puedes, contra él únetele. Van a querer unirse a la congregación, porque van a saber que nada te ha robado la paz, que han trabajado a lo mejor en el mundo de las tinieblas para destruirte. Pero esa paz de Dios te levanta. Y dime pues, si no va a querer el hechicero vivir lo que tú estás viviendo, si no van a querer vivir de la paz de Dios, pero solamente si nos alimentamos de la palabra, que lo que sale de nuestra boca, que lo que comemos y bebemos no sea para que otro tropiece, sino que seamos portadores de comida, de alimento. Porque el Dios de paz nos quiere ministrar a nosotros una paz abundante para ir caminando por el mundo, para que vean esos hombres y mujeres que se congregan en ese lugar. De verdad están locos, hacen fiesta, revolotean, remolinean, hacen, dicen, pero vivimos en la paz de Dios, porque hemos experimentado que el Dios que amamos es un Dios que da todo en abundancia. Dice, ahí dice, la paz, fruto del Espíritu Santo, nos permite avanzar hacia y en santidad. Quiero que veamos Hebreos 12, 10 al 14. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Y yo le digo, Señor, de verdad, ¿qué pues puede ser para nosotros provechoso? ¿Qué pues puede ser para nosotros tan, ahí sí que imposible, mis amados hermanos, que no podamos vivir de esa paz, del gozo? Hay un corito que ministraba tanto mi corazón, ¿verdad? Dice, ese gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Y yo le decía, Señor, estoy estudiando la palabra, pero de verdad, esas alabanzas, las de antaño, las viejitas pero bonitas, dicen, ¿verdad? Ministraban tanto paz a mi corazón. Y le decía, sí, Señor, es que por medio de toda dificultad tu Espíritu Santo viene y nos habla. Ya ha dejado cosas tan grandes, alabanza. Ha dejado el Señor de verdad para que nos deleitemos. Y yo le decía, Señor, pero qué felicidad. Y me levanté, pero qué felicidad. Entonces tengo a mi hijo que trabaja en casa y me dice, mami, yo, pero qué feliz. Digo, Señor, de verdad, cómo es de difícil callar ese gozo que el Señor nos da. Cómo es de difícil callar cuando tú quieres gritar. A pesar de toda circunstancia, Dios ministra gozo y paz a mi vida. Porque mi amado hermano, mi amada hermana, cuando ministras tu alma, de verdad vas a una dimensión de la gloria de Dios y el reino de Dios es a tu vida. ¿Crees que en los cielos hay afán? No. Yo me imagino, Señor, en tu presencia. Como decía que alabanza, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me voy a postrar? ¿Que voy a danzar? O sea, yo me pongo a pensar ese momento y le digo, Señor, wow, realmente no sé qué voy a hacer. Sé que te voy a adorar y yo quiero empezar a practicar. Y voy y me postro y gimo y lloro y Señor, bendito sea tu nombre, Padre, porque me estás preparando. Y la paz del Señor nos va a preparar para vivir con Él, ahí sí que en la santidad de Dios. Dice, ser santos porque yo soy santo. ¿Y cómo vamos nosotros a poder predicar la santidad? Si a lo mejor nos están viendo el aguijón, ¿verdad? A lo mejor están viendo nuestros pies de barro.
Pero cuando podemos llegarle al Señor de verdad, yo quiero vivir en santidad. Y ven que aunque fallamos, que aunque tal vez nos enojamos, pero la paz de Dios nos va a ministrar. Dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque la paz de Dios te va a cambiar. Y van a decir, pero si acaba de estar, no somos bipolares. No, es que tenemos derecho a enojarnos, a molestarnos, pero a vivir en la paz de Dios. Y viviendo la paz de Dios vamos a encaminarnos a la santidad. Dice la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice la paz que proviene de Dios. Romanos 16, 19 al 20, la Nueva Traducción Viviente. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Escuchen. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Me imagino que son los frutos. Por sus frutos los conoceréis y saben que somos obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacerlo, para que hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que tenga la gracia nuestro Dios Jesús sea con ustedes. El Dios de paz va a aplastar la cabeza de Satanás. El Dios de paz vive en paz porque Dios está trabajando, porque el Señor está derrotando tus enemigos, porque el Señor está trabajando para ti. El Dios de paz aplastará, dice, a Satanás bajo los pies de ustedes. Yo lo creo. Yo lo creo. Y toda cosa difícil, mi amado hermano, toda dificultad está por caer. Todo aquello que se ha levantado en contra tuya, el Señor, el Dios de paz, lo va a destruir. Porque no hay nada imposible. Cuando yo le digo mi Dios en mayúsculas, es porque es un Dios grande, un Dios poderoso. Y muy pronto estará la victoria. Esos enemigos que se han levantado en contra tuya estarán bajo tus pies. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y la palabra, amén, gloria a Dios. Y la palabra que vivimos es verdad. Entonces, vivamos, mis amados hermanos, en ese deleite. De verdad, la paz de Dios para con nosotros va a hacer cosas poderosas. Dice ahí más adelante, la paz fruto del Espíritu se manifiesta en muchas situaciones. En muchas. Yo diría en todas. En todas las situaciones de tu vida. Ese fruto de la paz va a ser manifestado. Pero vamos a ir estudiando unos. Dicen las necesidades. Filipenses 4:6. Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice en el 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir la paz de Dios? Vive en Cristo. Vive en Cristo Jesús, en su presencia, buscando su presencia. Y yo soy de las chillonas número 1. Yo me apunto cuando sea en llorar en la presencia de Dios. Yo le digo, Padre, yo soy una, no me importa que me critiquen, que no entiendan y que digan que estoy loca, dice la alabanza. No me importa, Señor, porque es allí en tu presencia donde yo me levanto, Señor, con esa paz que de verdad yo creo que necesitamos. Benditos los hermanos que sirven cuando estamos bajo esa presencia de Dios, porque es tan exquisita. Que esa paz llegue y nos ministre y no nos podemos ni levantar.
Nos quedamos sin las fuerzas físicas, porque lo que el Espíritu Santo ha hecho en la presencia de Dios es grande. Y nos levantamos y no quisiéramos salir de ahí. Yo le digo, Señor, ¿cuánto tiempo pasó? Señor, ya viene la palabra y la adoración no la sentimos y la alabanza no la sentimos, y llega la palabra tan puntual. Ahí sí que a cerrar con broche de oro tu alma, tu vida, y dice, Señor, de verdad, ¿cómo no voy a querer ir a buscar tu presencia, Señor? Mi hermano, si no te estás congregando, congrégate. Si has tenido debilidad, mi amado hermano, el Señor te va a afirmar y te va a dar fuerzas. Pero tenemos que llegar a entender que esa paz solo viene de Dios. Dice el mismo versículo, solo que en la Reina Valera: por nada estéis afanosos, sino conocidas sean tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es esa paz? ¿Por qué dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Porque lo que tú estás pensando que es imposible, para Dios es posible. Porque lo que para ti ya terminó, para Dios es el reinicio. Porque aquello que tú dices, Señor, de lo más vil y menospreciado, era porque el Señor sabía que esa vileza, que eso que estabas viviendo, el Señor te iba a traer. Porque nadie daba 5 centavos por mí, porque no valía. Porque si alguien me miraba era solo para criticarme. Pero el Dios de paz cambió mi vida. Quitó de mí toda amargura, toda tristeza, toda rebelión, todo aquello que el Padre no había sembrado en mi vida. El Señor lo ha venido quitando. Y digo lo ha venido quitando porque dice la palabra: ciertamente la buena obra que el Señor ha empezado en nosotros, ciertamente la va a perfeccionar. Y la paz de Dios te va a perfeccionar en muchas áreas de tu vida. Pero es la presencia de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, que te va a subir a las alturas, que te va a hacer llegar a esos montes. Dice: ¿dónde vendrá mi socorro? Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo me imagino que es en ese momento que estamos: y ahora, no es quien podrá defenderme, ¿verdad? Y ahora, Señor, tú ves para el cielo. De ahí viene tu socorro. Y eso viene la paz. Si vemos el tamaño y la magnitud del cielo, te puedes imaginar el tamaño y la magnitud de Dios, y el amor de Dios, y la misericordia de Dios. Es que es un Dios grande, poderoso. ¿Por qué pues vamos a vivir afanados? En otra manera en la que podemos conocer al Señor es en la enfermedad. Vamos a leer Marcos 5:34, Reina Valera 60. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dice la Nueva Traducción Viviente. Y él dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Cuando llegamos al Señor, yo me imagino que esta mujer llegó llena de fe, a lo mejor llena de pecado, pero fue más grande su fe. Cuando dice, ¿verdad?, tu azote, a lo mejor estaba haciendo un momento de corrección. Porque como te digo, el Señor también quiere probarnos. El Señor quiere probar tu fe, el Señor quiere probar tu amor, el Señor quiere probar cómo estás cuidando esos frutos. El Señor quiere probar si tienes paz. ¿Y cómo vamos a saber? Haciendo planes, ¿verdad? Y podemos escribirlo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en mi vida. Que la paz de Dios, y en todo. Y te vas a ir dando cuenta que vas a ir avanzando y vas a ir avanzando de verdad. Y tus enemigos, aquellos que te están haciendo guerra, no van a poder, porque siempre vas a estar: estoy en paz, yo quiero paz, yo quiero paz. Sin necesidad que lo hables, lo vas a vivir.
Yo sé que Dios, mis amados hermanos, tiene paz. Yo le digo, Señor, yo hoy quiero que sigas ministrando paz a mi vida. Porque no importa el tamaño de tu adversario, no importa el tamaño del gigante que se ha querido levantar en contra tuya, el Dios de paz va a poner la cabeza de tu enemigo en la planta de tus pies. No importa qué es lo que estén diciendo de ti, no importa qué es lo que el médico te haya dicho, no importa cuál sea la enfermedad que hayan declarado en tu vida, el Dios de paz te va a sanar y te va a dar la victoria. Es un corto tiempo de la prueba. La misericordia de Dios es para siempre, es grande. Y yo le digo, Señor, gracias por lo que nos permites vivir. Gracias, Señor, porque aún en medio de esa pandemia hoy podemos decir, Padre, hasta aquí has estado tú con nosotros. Porque somos sobrevivientes, ya no solo de la violencia de este país, sino de una pandemia que ha sido mundial. Se ha llevado hombres, mujeres, niños, jóvenes, y aquí estamos nosotros, porque hemos experimentado lo que fue ese contagio. Unos menos, otros más, pero puedo decirles que vivimos la paz de Dios. Me recuerdo mucho cuando una de nuestras amadas hermanas que aquí en la congregación se enfermó, cuando Martita se enfermó, y podíamos ver de verdad. Yo le decía, Señor, ¿qué puedo hacer? Estaba aquí mi mamá, pero era de verdad un cuadro tan difícil, porque podíamos estar orando por ella, pero lo que podíamos ver en esas videollamadas era de verdad, Señor. Yo llegué y le dije, Padre, no te la vas a llevar. Y llegué y le dije, es un momento de batalla, Señor. Tu sierva está en un reposo porque estaba padeciendo, ya luchando. Pero me recuerdo que llegamos y clamaba y lloraba. Y yo, cuando vino la paz de Dios a mi vida, y me dijo, no es el tiempo. Yo le dije, perdóname si estaba chillando yo por gusto, pero es que de verdad yo quería escucharte, yo quería escuchar eso, y eso me dio paz. Entonces yo ya tenía esa palabra de paz para poder hacer la otra llamada y decirle, todo va a estar bien a sus hijos, Dios la va a sanar. Pero ¿cómo yo podía tener esa certeza en esa enfermedad? Señor, solo tú me puedes hablar, porque lo que veíamos físicamente en ella, de verdad se la estaba llevando. De verdad era una batalla con la muerte que ella estaba librando. Y yo le decía, Señor, en medio de esa enfermedad, yo conocí de verdad esa paz. Porque cuando ya estaba yo, Señor, y yo estaba, cuando el Espíritu Santo, no es el tiempo. Yo, gloria a Dios, Padre, gracias. Ya volví a hacer la llamada y le digo, vamos a orar. Y yo ya, pero solo el Señor nos puede llevar a esa dimensión y llevarnos a conocer el futuro. De verdad, mis amadas hermanas, yo les decía, Padre, gracias. Y sentí una paz, de verdad, yo sentí una paz y empecé a creerle al Señor. Y se va a levantar. Y para gloria de Dios, aquí está la sierva. Yo le digo, Señor, eso tú lo puedes dar, papá. Y de verdad, así podemos ver, mis amados hermanos, esas peticiones de oración por sanidad son muchas, son muchas. Y podemos venir y batallar, pero en el mismo momento tenemos la paz de Dios. Papá, tú harás como tú quieres y como tú puedes, y tú todo lo puedes. Y tú todo lo puedes. Y ministrar nuestra vida, y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y la paz de Dios va a vivir en nosotros. Podemos vivir también la paz de Dios en la persecución. Y vamos a ver Juan 16, 30 al 33. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que veniste de Dios. Dice el 31. ¿Por fin creen? Pregunta. Se preguntó Jesús. Dice el 32. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Miren qué paz la que tenía nuestro Señor.
Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Miren, leámoslo todos. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Nos estaba preparando. Tendremos pruebas y tristezas, pero ¿quién ha vencido al mundo? Jehová, Dios de los ejércitos. Y ese Dios de paz, mi amado hermano, de verdad nos hace llevar a una dimensión en la que dirán, no de pereza, no, de apacibilidad. Porque no han visto que ya gemimos, que ya lloramos, que ya clamamos en la presencia de Dios para levantarnos fortalecidos. Para que podamos nosotros predicar de la paz, tenemos que ser ministrados primeramente en la paz. Para poder ir a tocarle la puerta al vecino que está llamando, yo lo digo por mí, que están llamando, ahí vive una loca que está haciendo cultos todos los días, dicen. Yo le digo, Señor, de verdad, y otro día, Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Yo le digo, Padre, a veces oramos, Señor, enmudece a Satanás. Señor, le digo, Señor, haz sordos a mis vecinos que no me escuchen. Porque de verdad es tanto lo que uno quiere hacer y son batallas, mis amadas hermanas, porque mi hijo trabaja en horarios toda la mañana hasta las 4:30. Como que yo tendría que tener un horario y casi uno nunca está en la casa a las 4:30, ¿verdad? Más si se trabaja. Yo, Señor, de verdad. Y cuando de verdad llega ese momento en la presencia de Dios, uno pierde el norte. Y uno no sabe si gimió, si lloró, si es la presencia de Dios. Y cómo pueden querer evitarte que te deleites. Y cuando llega, me dice la señora, la dueña de la casa, mire, me manda el correo. Fíjese, me dice de que le van a poner una multa si sigue haciendo cultos en su casa. Dios mío, le dije, ¿cuántos ángeles habrán descendido a mi casa para que hayan escuchado, saber qué presencia de Dios aquí? Y yo le digo, Señor, sí me enojé porque, ay, ¿cómo pueden ser así? Dije yo. Y cuando ellos están poniendo sus marchas de procesiones, a ellos no les digo nada. Aunque me dé tristeza, le digo por ellos, yo le digo, Señor, de verdad, ten misericordia. Pero le dije, Señor, de verdad, ministra paz a mi corazón, porque son mis vecinos, los tengo que amar y clamo por ellos. Y estoy orando. Un día orando y yo le decía, Señor, yo quisiera gritar, no, hombre, pero tengo que gemir aquí, Señor, porque no puedo, no podía. Y yo le decía, de verdad, Señor, qué estorbo. Y me dijo el Señor, pero van a llegar a buscar. Y yo, Padre, de verdad, tengo que entonces que vivir en paz para que sepan que cuando lleguen a tocar mi puerta va a haber amor en mi corazón. El gozo del Señor va a estar en mí. Ese otro fruto del Espíritu que es la paz va a poder ministrarme para poder recibirlos y decirles, pasen al culto. Pasen al culto. Y de verdad glorioso es el Señor, mis amadas hermanas, que de verdad nos permite vivir persecución. Yo sentí que ahí yo estaba viviendo persecución. Yo le dije, Señor, pero tú has vencido al mundo. Y yo sé, Señor, que algo vas a hacer. Y mientras ellos hacen, yo, Papito Santo, yo hago lo mío, buscar tu presencia. Porque solo ahí puedo recibir la apacibilidad del Espíritu Santo y poder caminar y poder sonreír. Y a veces, aunque no me conteste, decirle, Dios le bendiga. Porque necesitan ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Entonces, seamos portadores de paz. Y que de nuestra boca, mis amados hermanos, salga una palabra de paz. Aquí también dice, ¿verdad?, que la paz nos sirve para avanzar hacia la santidad y para poder ver al Señor. Vamos a leer en Hebreos 12:14, nueva traducción viviente primero. Esfuércense por vivir en paz con todos. Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor, dice la Reina Valera.
seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la paz nos acerca a ver al Señor. Qué importante es que pidamos ese fruto, que empecemos a buscar ese fruto. Dice, no os engañéis, el Señor no puede ser burlado jamás. Todo lo que sembrares, eso también segarás. Y yo digo, Señor, tengo que venir, Padre, y poder tener paz, sembrar paz y cosechar paz. Que eso sea para nosotros un rema, la paz de Dios en mi vida. Y podamos vivir la paz de Dios, sin la cual, dice, ¿verdad?, nos va a llevar a la santidad. Esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué? ¿Por qué venimos y nos congregamos? ¿Por qué hemos soportado y por qué creemos? Porque queremos ver al Señor. Y en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza, tengamos o no tengamos la razón para haber hablado, nos robaron la paz. Porque así, yo he oído muchas expresiones y yo lo he dicho, ay, es que tal cosa me quitó la paz. Y es un momentito, pero dice, ¿verdad?, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Padre, perdóname, Señor, y que todo aquello que me robó la paz, Papito Santo, pueda llegar a mi vida. Y llegas a pedir perdón aunque no hayas hecho nada, aunque no hayas iniciado tú la discusión, aunque tú no, pero es que es un camino a la santidad. Y después yo sé que a veces tal vez no vamos a ser bien recibidos, pero con la paz de Dios no nos va a importar. Nosotros cumplamos, nosotros seamos portadores de paz y le digamos, Señor, yo te quiero ver y yo quiero buscar la santidad. ¿Y cómo van a decir? Nos han llamado a esos santurrones, esos que se la llevan de santos. Gloria a Dios porque me están profetizando. Gloria a Dios porque están profetizando en mi vida lo que de verdad yo a lo mejor ni yo lo he creído, porque nos cuesta. Estamos viviendo un mundo difícil en el que nuestros propios actos nos alejan del Señor, de la presencia. Y una cosita que tú hagas, llega el acusador, ¿llega o no llega? ¿Llega o no llega? Pero ahí le puedes decir, pero el Dios de paz te pondrá bajo mis pies. Y se va a ir y te va a dejar, porque estoy siendo probada. Yo muchas veces en mi oración le hablo al Señor y le digo, Padre, y llega, y cuando llega la acusación a mi cabeza, le digo, Señor, permíteme un momento. Y mira, Satanás, yo sé que me equivoqué, pero yo te digo, en el nombre de Jesús yo me voy a levantar. Y dice, ¿verdad?, confiesa tu pecado. El que confiesa su pecado y se aparta. Y le digo, Señor, Padre, tú sabes. Entonces, ya viste que ya le dije al Señor. Y es una oración en la que uno tiene oración y batalla. Pero es que es necesario a veces vivir las cosas así. Señor, y está por aquí, Señor. Y vienes y reprendes y llegas. Porque es que ese es el mundo espiritual. Eso es de verdad vivir en el mundo espiritual. Porque dice, ¿verdad?, que vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Caminamos en el Espíritu. Usted camina en el Espíritu. Entonces, que el Dios de paz ministre nuestra vida. Y que nada, ni la acusación, ni el propio Satanás, que Jehová lo reprenda, te llegue a acusar y te robe la paz. Deleítate. Cuando tengas que adorar, adora. Cuando tengas que llorar, llora. Cuando tengas que levantarte y hacer batalla, haz batalla. Porque todo tiene su tiempo. Y también hay tiempo de oración. Varios momentos de oración en el que serás movido. Y en el nombre de Jesús, yo sé que el Señor a nosotros nos va a llenar de paz y nos va a hacer percibir la paz, y vamos a poder adorar en paz y a poder creer en paz y poderle decir a esa situación, la paz de Dios me ha dicho que yo voy a tener la victoria, porque todo enemigo va a estar en la planta de mis pies. Y a veces yo le digo, Señor, de verdad es uno de los momentos que digo, ¿por qué calzo tan pequeño? Porque mis pies son tan pequeños y yo quería pisotearlo más grande. Entonces digo, yo voy a tener que comprar unos zapatos más grandes para que el enemigo me conozca de verdad. Dice que es lo único que el enemigo, dicen por ahí, ¿verdad?, tiene que saber de ti es cuánto tú calzas. Porque es donde el Señor va a poner al enemigo bajo la planta de tus pies. Y ministra eso a tu alma. Y vas a ver cómo la paz de Dios te va a permitir levantarte, creer. También dice que la paz de Dios es para vivir en armonía con nuestros hermanos. Veamos 2 Corintios
13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, ser en un mismo sentir y vivir la paz, y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Dice la Reina Valera y dice la Nueva Traducción Viviente. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed del mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Tenemos que vivir, mis amados hermanos, en la congregación en un mismo sentir, para que el Dios de paz viva, para que el amor de Dios esté en medio de nosotros. Y lo dice la palabra. Y es como dice nuestro pastor, ¿verdad? Es como un recetario de vida. Para poder tener paz, tenemos que estar en un mismo sentir. No en un mismo sentir de enojo, no, porque a lo mejor un hermano se enojó con nosotros porque también metemos la pata. Pero no nos vamos a poner en el mismo sentir del hermano, ¿verdad? No, en el mismo sentir del Espíritu Santo, buscando la santidad, buscando, Señor, de esos frutos. Y vamos a seguir viendo. Yo le digo, Señor, ¿cómo es que pusiste hermanos? Y yo pensaba un día así, a veces que me agarra eso de querer hermanos en la iglesia. Bueno, sí tenemos un padre espiritual, una madre que nos guía, nuestros hermanos. Y cuando veo, ¿verdad?, cómo somos nosotros como hermanos en la familia, ya que habemos de todo, ¿verdad? Vemos hermanos espirituales, sabemos hermanos que peleamos, hermanos que nos gozamos, a veces aquellos que andamos viendo lo que no debemos, ¿verdad? Pero cuando el Señor habla de un mismo sentir, es el Espíritu Santo. Que llega el momento en que todos esos hermanos, como tus hermanos biológicos, a lo mejor llegan, pero qué bonito es estar en armonía, ¿verdad? Qué bonito es buscar la comunión. Cuando estamos buscando, ¿verdad? Cuando desciende la presencia de Dios y podemos ver lo que ocurre aquí. Dice, ¿verdad?, que dos campamentos se unen, porque un grupo estamos buscando en un mismo sentir algo. Y la presencia de Dios en nuestra vida la quiere tu hermano, la quiere tu hermana. Y el que no la quiere, de verte lo va a querer. De verte lo va a querer. Entonces vivamos, ¿verdad? Como dice la palabra. Vamos a leer Filipenses 4:6-7, Reina Valera 60. Y dice otra vez, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con vosotros en vuestros corazones y en vuestros pensamientos. Y quiero, mi hermano, que podamos decirle al Señor esto, ¿verdad? Esta mañana, que todo aquello, mi amada hermana, mi amado hermano, que ha venido a robarte la paz, que el enemigo, que Jehová lo reprenda, ha querido hacer en tu vida y en mi vida para robarnos la paz, en el nombre de Jesús, va a desaparecer. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto para nuestra vida. Creo también que el tiempo de Dios para con nosotros es tan grande, y el tiempo de gracia de Dios lo estamos viviendo. Y en el nombre de Jesús, pongámonos en nuestros pies, que el Espíritu Santo pueda ministrar esta palabra a nuestra vida. Y hay un corito también de esos que me traía el Señor mucho, donde dice: eres mi paz, has quebrado todas mis cadenas. Eres mi paz, Señor, eres mi paz. Echo toda mi ansiedad en Él, Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Oh Dios mío, en ti confío, tengo gozo y solaz, y a pesar del enemigo tengo paz. Cántele al Señor,
Eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Tú has quebrado todas mis cadenas. Eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz. Oh, bendito Señor. Venimos creyendo, Papito Santo, que el Dios de paz, Señor, gobernará nuestra vida. Bendito Padre, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda ser ministrada a nuestra vida. No importa la situación, no importa la enfermedad, no importa, bendito Señor, lo que estemos pasando, que esa paz, bendito Dios, que viene de ti pueda ministrar hoy nuestra vida, nuestro corazón. Bendito Señor, venimos clamando, venimos creyendo, Señor, en tu palabra, sabiendo, Señor, que esta paz nos llevará a buscar la santidad, porque queremos verte, Papito Santo, porque queremos, Señor, ver tu rostro, contemplarte, bendito Señor. Ayúdanos a vivir en paz, Papito Bello. Ayúdanos a vivir en paz. Y háblele, mi hermana, a la dificultad que está pasando, aquello que el enemigo puso para robarle la paz. Hoy háblele y dígale: no tienes arte ni parte en mi vida, porque el Dios de paz ha dicho que pondrá a Satanás bajo la planta de mis pies, y yo lo creo. Yo creo que el Dios de paz es el que gobierna mi vida. Yo hoy le hablo a toda situación en tu vida. El Dios de paz tome el control en tu vida y te haga vivir confiado, y te haga vivir confiada, y que toda situación que estés pasando, en el nombre poderoso de Jesús, hoy recibas la paz y puedas vivir esa palabra, y podamos vivir gozándonos, deleitándonos, poder ser ministrados en el Espíritu Santo, porque nada ni nadie tiene derecho a robarte la paz. Porque nada ni nadie te va a robar el gozo, porque nada ni nadie te va a robar la paz. Háblale a esta situación, toma autoridad y dile: el Dios de paz pondrá toda situación bajo la planta de mis pies. Que el Dios de paz hoy tome el control de tu vida. Bendito Señor, y que podamos vivir confiados, porque tú, poderoso gigante, oh Jehová Gibor, eres tú el que pelea por mí, el que pelea por tu pueblo, el que toma el control de toda situación. Porque no seré conmovido jamás, Señor. Bendito Padre, porque eres tú, bendito Dios poderoso, porque tú tienes el control de todo, bendito Padre. Y porque reconocemos, Señor, que te fallamos, pero aún ni la acusación, Señor, nos va a robar la paz, porque creemos que tú nos has justificado, bendito Señor, y que esa paz que el mundo no nos dio, nos has dado tú, Señor, el Espíritu Santo, para que podamos vivirla. Bendito Señor, a toda congoja en tu cuerpo físico, a toda enfermedad, dile: no me vas a robar la paz, porque el milagro ocurrirá, porque la sanidad llegará, porque la paz de Dios hoy ministra mi alma. Y si andaba en afanes, hoy se sujeta mi alma y recibe paz. Y reposaremos, Señor, porque solo en ti, Papito Bello, nosotros vivimos confiados. Que la paz de Dios sea en nuestra vida, en tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana, y que podamos vivir como viendo al invisible. Dios está obrando en tu vida, en mi vida.
tus hijos y mis hijos están en las manos de Dios. Toda necesidad el Señor la conoce. Toda necesidad el Señor la conoce. Todo aquello que está en tu corazón, aún los anhelos más grandes, más pequeños, lo más profundo de tu corazón, el Señor lo conoce. La paz de Dios es en tu vida y conoceremos a ese Dios de paz, al que provee en medio de la calamidad, a ese Dios de paz que ministra la vida de tu hijo, de tu hija, ese Dios de paz que está transformando sus esposos, ese Dios de paz que está tomando el control de tu hogar, de tu campamento, en tu trabajo, en aquellos vecinos y vecinas que se han levantado en contra tuya. El Dios de paz hoy los pone bajo las plantas de tus pies. Todo gobierno altivo, todo aquello que se levantó para tenerte con temor, hoy en el nombre de Jesús, hoy se sujeta a la paz de Dios, porque nada te va a robar la paz. En el nombre poderoso